¿Realmente necesitamos comer tanta proteína? Soy Ana Pare Vidal, soy farmacéutica y dietista nutricionista y actualmente trabajo pasando consulta como dietista nutricionista y también combinando esa labor docente en un máster en la Universidad Oberta de Cataluña y dando clases de nutrición a los alumnos que estudian en el Culinary Institute of Barcelona, que es donde estamos ahora. La peor tendencia en nutrición que tenemos actualmente es un consumo cada vez mayor de productos ultraprocesados. Cuando hablamos de este tipo de alimentos nos referimos a productos que tienen una larga lista de ingredientes y de aditivos alimentarios, entre los cuales se encuentran cantidades altas de azúcar, de sal, de grasas insanas y paralelamente prácticamente no tienen muy poca cantidad de vitaminas y minerales, que sabemos que son nutrientes esenciales para la salud, y no tienen fibra, que es otro de los nutrientes imprescindibles para tener una buena salud. Tenemos datos hoy en día de que realmente el consumo de este tipo de productos es muy alto en determinados hogares, especialmente en la población infantil, y paralelamente se ha ido reduciendo el consumo de alimentos frescos. Me enfada especialmente cuando veo el sello de la Asociación Española de Pediatría en una caja de galletas y además en la parte frontal de una caja de galletas, o ver que determinadas galletas tienen un nombre que induce a pensar que son buenas para hacer la digestión. Y otra de las tendencias que me preocupan actualmente es que la gente no sabe cocinar, que se están perdiendo las habilidades culinarias, y yo lo veo en la consulta, especialmente con los jóvenes que no saben cocinar, y está aumentando muchísimo el consumo de platos preparados. Si pudiera hacer desaparecer una moda alimentaria, serían los zumos verdes para desintoxicar el cuerpo. Realmente no hay una única receta para preparar este tipo de zumos. Son zumos que normalmente combinan diferentes verduras, que también van acompañados con alguna fruta tipo manzana o piña, y que lo más perjudicial de todo es que al preparar los zumos se desecha toda la fibra, que es el nutriente más interesante de las plantas y de las verduras, que es un nutriente que sabemos que tiene múltiples propiedades para la salud, que nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. La fibra también es buena para controlar los niveles de colesterol, para prevenir las enfermedades cardiovasculares, incluso para prevenir algunos tipos de cáncer, como es el cáncer de colon y recto, que es el cáncer que está más relacionado con la alimentación. Y no solamente tienen el peligro de que se desecha la fibra, sino que un consumo excesivo de zumos verdes también puede comportar problemas para el riñón. También está el concepto de que desintoxicar el cuerpo, desde un punto de vista médico, no utilizamos nunca este concepto porque sabemos que el cuerpo no se desintoxica precisamente tomando zumos verdes. No le damos a la alimentación el valor que realmente tienen los alimentos. No nos paramos a pensar si estamos comiendo alimentos de temporada, de proximidad, el origen de lo que comemos. Y la mayoría de personas se fijan solamente en las calorías que tienen estos alimentos, sin pensar en los compuestos bioquímicos que encontramos, sobre todo en los alimentos de origen vegetal, como son los polifenoles, los carotenoides, que son tan interesantes para la salud. Y lo que yo veo en la consulta es que realmente hay personas que miden absolutamente todo lo que comen a lo largo del día. Están muy pendientes también de las últimas tendencias que ven en redes sociales, porque estamos en un momento que circula muchísima información. Cuando mides tan al detalle todo lo que comes, eso tiene el peligro de que a la larga puedes tener una mala relación con la comida. ¿Realmente necesitamos comer tanta proteína? Se ha creado la necesidad de comer más proteína cuando realmente no siempre es así. La proteína es el único nutriente cuyos requerimientos dependen del peso corporal y cambian con la edad. ¿Qué ocurre? Al menos lo que yo veo en la consulta, que muchas mujeres, el desayuno suele ser una comida muy pobre en proteína, y la cena también. No solamente es importante tener en cuenta la cantidad de proteína al día, sino cómo está repartida a lo largo del día. Y la forma óptima es que haya entre 25 y 30 gramos de proteína en cada una de las 3 comidas principales del día. Es importante tener en cuenta que alimentos ricos en proteína hay de muchos tipos. Actualmente encontramos una oferta cada vez mayor. Y que sea rico en proteínas no implica que sea saludable.
sino que hay muchos productos que sí que es verdad que tienen más cantidad de proteína, pero que también contienen azúcar, sal o grasas que son insanas, con lo cual no es un producto de primera elección para aumentar tu aporte de proteína. Me parece que es como que están usando un reclamo de alto en proteína que el consumidor asocia con algo que es bueno para la salud para enmascarar realmente lo que se está vendiendo, que es un producto ultraprocesado que no es recomendable de comer de forma habitual, ni mucho menos. ¿Cómo obtengo suficiente cantidad de proteína si no estoy comiendo carne? Esa es una de las preguntas típicas que suelen preocupar especialmente a los padres. Una alimentación basada en plantas, una alimentación vegetariana, incluso una alimentación vegana, siempre y cuando esté bien planificada, no habrá un déficit de proteínas. No tienes que cambiar toda tu alimentación. Los pequeños cambios son muy importantes y me encanta el concepto de pequeños cambios porque cuando vas sumando pequeños cambios, al final tienes un gran cambio que te mejora tu alimentación y también tu salud. Nunca podría renunciar a la carne. Esto es lo que a veces me dicen los pacientes o la gente que acude a la consulta a preguntar cómo pueden hacer esa transición. Pues no es necesario que dejes de comer carne de hoy para mañana, no es necesario cambiar totalmente tu alimentación, sino que lo puedes hacer de forma progresiva y empezar reduciendo el consumo de carne. Siempre insisto en que es mejor comer poca carne y de buena calidad y poco a poco ir añadiendo otras alternativas vegetales. Se puede disfrutar de una dieta flexitariana pensando más en añadir en lugar de quitar. Aquí en el Culinary Institute of Barcelona trabajamos toda esa parte precisamente de hacer que sea saludable y al mismo tiempo gastronómicamente apetecible y sabroso. Lo que más me llama la atención de los productos Novamit, cuando los probé y vi la etiqueta, fue la sorpresa de que no tienen una larga lista de ingredientes ni aditivos alimentarios, sino que realmente son pocos ingredientes, están basados en la proteína de guisante. Es una textura muy versátil que se puede combinar fácilmente con otros alimentos, absorbe muy bien las salsas y los aderezos. Lo que más me gusta es la textura, el sabor y la textura.